Hola, buenos días. Aquí estamos nuevamente con nuestro estudio de Timoteo. No sé cuántas veces habremos visto este estudio, pero esta carta es una carta tan interesante que hasta la hace pensar a uno que necesita hacer un testamento. Y es el testamento que le deja Pablo a Timoteo. Lo interesante de todo esto, y hemos estudiado ya varias porciones, es que Dios le está comentando a Pablo, es necesario decirle a Timoteo la importancia de crecer en la fe. Porque si la iglesia no crece en la fe, la iglesia no va a progresar. La iglesia se va a estancar. La iglesia va a ser simplemente una iglesia común y corriente, como todas las iglesias, y las personas no van a crecer. La única manera de conocer a Dios es que tengan fe. Y la única manera de hacer crecer la fe es que todos sepan que quieren conocer a Dios. Así que la primera cosa que te encargo, y eso es lo que hemos visto hasta ahora, es la doctrina, la sana doctrina. Y ya vimos que la sana doctrina no es lo que todo el mundo piensa, sino que la sana doctrina tiene que ver con la misericordia de Dios y el amor de Dios. Sin eso no hay sana doctrina. Sin el hecho de yo quiero conocer a Dios específicamente como Dios es, no hay sana doctrina. Cualquier cosa que le agregamos ya no es sana doctrina. Ahora, cuando llega al capítulo 2, él nos va a mostrar sobre el crecimiento en la fe. Pablo le va a mostrar a Timoteo algo que es muy interesante. Y aunque parezca un poco enredado, la razón es que es más bien por la estructura del griego y no porque se ha enredado. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sacar los hilos y lo vamos a exponer como debería ser para un occidental como nosotros. Entonces, quiero que por favor se vayan a Primera de Timoteo capítulo 2 y vamos al versículo 1 al 6, porque vamos a estudiar cuál es la base de la fe. Y aunque a nosotros nos parezca mentira, dentro de la iglesia es una de las cosas que más rápidamente se nos olvida. Es una de las cosas que más rápidamente cambiamos por otras cosas que realmente no tienen que ver con la fe que conoce al Dios que la genera. Y por eso es tan importante para Pablo recordarle a Timoteo, no es solamente que tengan conocimiento de la palabra de Dios, no es solamente que tengan esa visión de ver lo que Dios está enseñando a través de su palabra, sino que hay un componente en el cual esa palabra se convierte en una realidad. Porque sin esa realidad es imposible conocer la realidad de Dios. Entonces vamos a estudiar la base de la fe. ¿Ok? ¿Cuál es la base de la fe? Si yo les preguntara cuál es la base de la fe, ¿ustedes qué dirían? Cristo. Cristo. Cristo, Creer en Dios. Cristo. Cristo Jesús. Ay, es fascinante. La Maribel, sí es totalmente Maribel. Ahora sí estás mejor, Maribel. En serio. Ok, vamos, eso es lo que vamos a estudiar. Fíjense que cuando yo estaba leyendo esto, también me hice la misma pregunta. ¿Qué es lo que él quiere enseñar? Y cuando uno lo lee, uno dice, ay, ¿por qué razón no me di cuenta? Ok, vamos a mirar. ¿Cuál es la solidez de esa base? Es la primera cosa que vamos a ver. ¿Ok? ¿Cuál es la solidez de esa base? Primera de Timoteo capítulo 2. Dice, y esta es la parte por la cual estoy diciendo que esto es la base.
Exhorto ante todo. ¿Saben? A uno este tipo de palabras se les pasa por derecha, pero es la base de lo que nosotros debemos aprender. Cuando le dice que esto está ante todo, está diciendo que aún está antes de lo que ya le ha enseñado con respecto a la sana doctrina en el capítulo 1. Entonces, les animo antes que cualquier cosa a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. ¿De qué está hablando aquí Pablo a Timoteo? Está hablando de la comunicación con Dios. No basta con saber cosas, no basta con conocer cosas de Dios, no basta con que uno se sepa la Biblia de cabo a rabo y de rabo a cabo, no basta con eso, no basta con que cada vez que te digan alguna cosa tú saques 10 versículos de memoria y digas que está en determinada posición, no basta. Si no tienes una correcta comunicación con Dios, no te sirve. No te sirve. Ahora, esa comunicación con Dios debe ser tan cercana que tú puedas hacer que tu fe crezca sobre esa base, sobre el comunicarte y el mantenerte en esa comunicación constante con Dios. Entonces quiero que analicemos cada una de las palabras que está diciendo. La primera es rogativas. Es cuando hay una necesidad sentida. Esa es la palabra rogativa. Es cuando tú realmente, nosotros decimos, yo caí de rodillas delante de Dios. Eso es la palabra rogativa. O sea, no tengo más a dónde ir. Mi prima está desfalleciendo y casi muere. El dolor que siento por la pérdida es tan sufrido, tan parte mi corazón, que te ruego. ¿Recuerdan qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo? Como te rogué que te quedaras en Éfeso. Esa es la misma palabra. Hay una necesidad sentida en Éfeso que yo ya no puedo satisfacerla. Por lo tanto, yo te ruego, por favor, quédate. Hay una necesidad sentida. Eso es rogativa. Oraciones es cuando uno se sienta a hablar con Dios de forma amigable. ¿Sabes qué, Padre? He estado preocupado por la prima de Sonia. La verdad es que después de haber sentido las mismas cosas hace tanto tiempo, a mí ya hasta se me ha olvidado. Pero sintiendo lo que yo siento hoy, realmente, Padre, creo que esa muchacha te necesita tanto a ti como yo te necesité en ese momento. Así que no sé con quién y no sé con cuál y no sé cómo, pero cómo me gustaría que la consolaras en estos momentos de aflicción. No importa si no cree en ti. Además, ya tú sabes. Eso es la palabra oraciones. Una cosa es rogativa, eso de estar arrodillado por la necesidad inminente, y otra cosa es cuando uno plácidamente ora con Dios. Ora a Dios. Ora con Dios. Ora a Dios. La tercera son las peticiones. Este es el libro de peticiones de Patty. Son las peticiones, son las intercesiones que uno hace porque uno es por piadoso, porque tiene piedad, porque, hombre, le duele la situación de fulanito que no tiene trabajo, de sutanito que está allá o de Jairo, por ejemplo, que está allá en Australia y que no sabemos de él y que está en una situación difícil, de la niña esta que no ha podido conseguir novio,
del otro y empieza uno a interceder por, sí, por ejemplo, Maribel, por trabajo, por las personas que son muy tercas, por aquellos que no hacen lo que deben hacer, etcétera, etcétera. Todas esas son intercesiones. Y acciones de gracias si no tienen mayor explicación. Es una actitud de gratitud. La actitud de alguien que está agradecido con Dios. Esa sí no tiene vuelta de hoja, eso es, ¿sabes qué? Incluso casi que es sentido desde nuestro corazón, uno puede sentir esa alegría de decir, gracias Dios. Porque uno sabe que Dios está actuando. En todas las maneras en que Dios, con las riquezas de su misericordia, puede actuar. ¿Ok? Entendiendo esos cuatro tipos de oración que pueden presentarse en un determinado momento o en otro. Solo nos faltó una partecita de esta lectura en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Lo que anima Pablo a Timoteo en el ministerio que le está entregando es que haga estas cosas por todos los hombres. No está hablando de la oración con Dios, sino, o sea, no está hablando de la oración mía como persona con Dios, sino por los hombres, por todos los hombres. Entonces, ahora sí entendemos que es la base, es el encargo. Esta comunicación con Dios es sobre el encargo que Pablo le hizo a Timoteo de continúa con mi lucha en la tierra, en esta guerra en la tierra de alcanzar, de que las personas conozcan a Dios, no a cualquier Dios, al verdadero Dios, no al Dios desconocido, no, al Dios que se ha dado para conocer, aquel que se ha dado para que nosotros lo comprendamos en la medida en que podemos comprenderlo. ¿Ok? Entonces, no es solamente el que tú, Timoteo, enseñes la sana doctrina, no es solamente que otorgues el conocimiento, no es solamente que ejemplifiques e instruyas, sino que además tú necesitas permanecer en una comunicación constante con el jefe, con tu Señor, por todos los hombres a los que Dios te va a llevar y te va a traer. Te va a llevar y te va a traer. No basta con que les enseñes. Es necesario que ores por ellos. ¿Claro hasta ahí? Porque lo que viene es, ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque de esta comunicación tuya con el Padre? La comunicación tuya con el Señor. ¿Cuál es el blanco de la fe? Dice, ora por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice para el mundo? ¿Cuál es el blanco de la fe para el mundo? ¿Cuál es el objetivo, el enfoque en el mundo? Dice, por todos los hombres, grandes, pequeños, chiquitos, medianos, amarillos, negros, jóvenes, viejos, etcétera, por todos los hombres. No, es que mi mamá ya tiene 87 años, estoy hablando de mí. Mi mamá ya tiene 87 años, ya, o sea, ya nadie la va a poder caminar. Ya eso no, ya eso. ¡Oh! No, 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 no. Lucho, es por todos los hombres y no importa cuántos años tenga tu mamá o tu papá, no importa lo que sea, no importa cómo sea. Tú oras por esas personas a mí. No, es que es agnóstico. Ora por ellos.
No, pero es que es terco. Ora por ellos. No es que es una persona egoísta. Ora por ellos. No es que es ateo. Ora por ellos. Pero Dios es que ora, ruega, habla conmigo acerca de eso. Pídeme, haz las peticiones. Dame gracias por aquellas personas que han llegado. Eso es importante, es necesario. Pero, Señor, realmente por todos los hombres y por este muchacho que... Por esa belleza también. ¿Qué dice? ¿Saben? Yo quedé así como, ¿eh? Y les voy a decir por qué. Porque es muy fácil uno orar por aquellos que a uno les parece. Pero por aquellas personas que a uno le parece que están tan lejanas. A Timoteo le debió haber parecido muy lejano. Pero recuerden a Pablo. Pablo estaba encadenado y fue llevado delante de Agripa, que era el rey. Encadenado, preso, y Dios lo hizo que fuera delante del rey. Y Agripa dice, casi me convences. Así que también por este señor y por todas las personas que están en eminencia, hay que orar en vez de estar chillando. Hay que orar en vez de estar pensando, esta persona no hace bien al país, esta persona no es no sé qué, esta persona... Eso no importa. No importa si son los senadores ladrones, no importa si es que aquí en Barranquilla, si los señores Char han hecho plata con el pueblo, porque eso es todas las vainas que uno oye. Eso no, a nosotros no nos debe importar. Lo que nos importa a nosotros es lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer por fe, por confiar en Dios, por confiar en que Él es suficiente y que Él es el rey sobre... ¿Sobre quién es rey? El Señor Jesús. ¿Qué dice en el Apocalipsis que estudiamos que venía puesto en su muslo un nombre? ¿Cuál era el nombre? Rey de reyes, Señor El de Rey señores. de los Reyes. Así que Dios nos dice a nosotros, quiero que oren por los reyes que me pertenecen a mí, que soy su rey. Dejémonos de estar luchando contra lo que nosotros no tenemos que luchar y más bien seamos responsables con hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Y lo que Dios nos dice que hagamos es que nosotros debemos orar por estas personas, aun cuando no nos gusten. De pronto no nos gustan y ese no es el problema. El problema es que nosotros estamos mirando a las personas en vez de mirar por encima de las personas al que es rey sobre ellas. Y Dios nos lo está diciendo muy claramente. Dejen de estar siendo tercos. ¿Para qué se ponen a mirar a las personas que los van a defraudar? Mírenme a mí, que soy quien puedo cambiar el corazón de esas personas. Ven que es una necesidad prioritaria porque están viendo que están pasando cosas que están destruyendo lo que ustedes creen que es lo que creen que es una necesidad. Entonces rueguen. 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 Si es una necesidad sentida en su corazón y se sienten apabullados por lo que está pasando en su situación alrededor, rueguen. Señor, te ruego por esto que está pasando, la inseguridad, por el dinero, por lo que no tenemos, por las personas que están pasando, por las situaciones que están pasando, por los niños que están siendo robados, rueguen. Cuando no estén rogando, hablen conmigo. Pídame. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La sana doctrina que incrementa la fe o la confianza en Dios no es suficiente con que sepamos lo que la Biblia dice,
No es suficiente con lo que nos diga fulanito o sutanito con respecto a lo que la Biblia dice. Es que la practiquemos. Y la práctica se hace cuando tenemos una comunicación perfecta, cuadrada con el Dios que nosotros adoramos. Si no tenemos eso, no tenemos. Si no tenemos eso, no tenemos. Miren bien por qué. Miren bien por qué. Para la iglesia, esto es para la fe nuestra enfocada en el mundo, es para que las personas conozcan a Dios, para que las personas puedan entender lo que nosotros, pero para nosotros es supremamente importante también mantener el enfoque en la fe en Dios. ¿Por qué razón? Bueno, porque Dios quiere que nosotros tengamos, serenidad. Me he visto angustiado por la situación del país. Me he visto angustiado, y estuvimos hablando de eso el miércoles, por la situación en el mundo, en Israel, en China, perdón, en el mar de China, en el mar de Japón, por la situación en Ucrania, por la situación en Europa, por la situación en los Estados Unidos, por lo que está pasando en el Canadá, por lo que está pasando aquí con nuestros vecinos del sur. Y se siente uno angustiado porque uno piensa, ya no sé qué hacer. Ok, lo que Pablo le dice a Timoteo es, tú también te sientes angustiado por todo lo que estás viendo. Sí, Pablo, yo también me siento, ok, entonces ora. Comunícate y mantente en comunicación con Dios para que puedas estar sereno. Y la serenidad empieza en tu corazón. Miren qué precioso, pero qué precioso es lo que dice en cuanto a nosotros en el corazón. Vivamos quieta y reposadamente. Nuestro corazón debe estar quieto y reposado. ¿Qué significa eso? ¿Por qué tenemos que estar luchando? Es que es nuestra lucha social. No, está quieto. La oración requiere que nosotros estemos hablando con alguien. Y para estar hablando con alguien se necesita que la persona esté quieta y mirando. Maribel me lo repite acá ratico. ¿Por qué? Porque cuando estoy hablando con Maribel, en mi cerebro, este apartamento es tan pequeño que yo puedo andar por todas partes, hablar y que Maribel me escucha. Y Maribel siempre me dice, espérate un momento, espérame, mírame. Ah, ok. Y es cuando me doy cuenta ahora, un corazón quieto, quieto. No tengo que ser el gran orador, no tengo que ser el que vaya allá a hacer la marcha, no tengo que ser eso. Tengo que ir a hacer la marcha delante de Dios y quedarme quieto delante de Dios y orar delante de Dios y ver a Dios que Dios es Dios. Y cuando yo tengo este tiempo tan precioso de poderme comunicar con Dios con respecto a lo que está pasando en el mundo o con respecto a lo que pasa con mis hermanos, entonces yo puedo reposar en Dios. Vengan a mí los que están trabajados y claro que yo los haré reposar. Puedo liberarme del estrés, de las cargas, porque mi confianza se ha restituido desde mi corazón en aquel que es el Dios que puede hacer lo que para mí es imposible hacer. Preguntémonos cuántas cosas de las que nosotros gritamos, decimos, hacemos, etcétera, nosotros podemos realmente hacer algo.
Y nos daremos cuenta que más del 80% de las cosas que nosotros decimos que vamos a hacer, no las hacemos. ¿Y saben por qué no las hacemos? Porque no podemos. Y cuando eso sucede, el estrés, y nos cargamos. Queremos cambiar a las personas. Quieto, espera, tú no puedes. Las personas son como rocas, son como piedras. Necesitan de algo más fuerte que los pueda romper. Y ese algo más fuerte es quien vive en nosotros. Es lo más fuerte. No hay nada más fuerte que él. Quieta, quieto. No tienes que cambiar a nadie. Quieta, quieto. Dios va a cambiar a las personas. Así que uno reposa, ahora sí entiende la palabra descansa en que Dios va a hacer lo que únicamente Él puede hacer. Y no como nosotros creemos, sino conforme al plan de Él. Y por lo tanto yo reposo en que el plan de Él es bueno, agradable y perfecto. Si no tengo eso, no he creído en Dios. No sé quién es Dios. Entonces, todo lo que he aprendido y toda la doctrina que he aprendido no ha significado nada. Porque no he practicado la confianza en aquel que puede hacer lo que ya aprendí que puede hacer. ¿Estamos bien hasta ahí? Porque miren, cuando yo tengo un corazón quieto en Dios, esperando y hablando con Dios, y mi corazón se reposa sobre Él, se acuesta sobre su voluntad, entonces yo puedo vivir de una manera que sea piadosa y honesta. Entonces yo no tengo que hacer nada para modificar las cosas en favor de Dios. ¿No? Las personas pueden verme vivir con piedad sobre los demás, con misericordia sobre las demás personas. No importa si es alguien a quien yo no quiero, alguien que no tiene mis mismas ideas, alguien a quien a mí me parece que no es. Eso no importa, porque ya yo estoy quieto y reposado en entendimiento de lo que Dios está haciendo. Y ahora sí, puedo hablar, puedo caminar, puedo hacer con toda honestidad, por cuanto yo estoy frente a quien no puedo engañar. Cuando yo desenfoco mis ojos de Dios, a quien no puedo engañar, y los enfoco en personas que puedo engañar, mi cerebro automáticamente busca satisfacer a la persona, no importa si digo mentiras. ¿Por qué? Todo el mundo dice mentiras. Pero cuando yo estoy quieto y reposado en Dios, estoy sobre las manos de Dios. Por eso fue que eso fue lo que a mí me gustó de la imagen. Eso fue lo que me gustó de la imagen. ¿Sí ven esta imagen? Esa manito pequeña somos nosotros, descansando sobre la gran mano de nuestro Padre. Claro que podemos vivir así. Claro que podemos vivir así. Miren esta foto. ¿Ustedes creen que ese saltamontes está muy preocupado? ¿Creen que ese saltamontes está muy preocupado? Yo no creo. Yo no creo que esté preocupado ese saltamontes. ¿Saben por qué?
porque está quieto y reposado en la mano que lo sostiene. Como diría mi querida Claudia, haz. ¿Se habían imaginado que la oración por los demás tenía la connotación de nuestra serenidad? De que nosotros tengamos un corazón quieto y reposado en Dios y que nos haga vivir de una manera misericordiosa y honrada, sin tapujos, sin esconder nada, en la verdad, sin temor. Pues es que la sana doctrina nos lleva a confiar en el Dios que es el único que nos puede dar una paz como esta, que era lo que el Señor Jesús decía, una paz que no se puede entender en esta mente, sino que es parte de la fe. Es parte de la fe. ¿Estamos? Ahora, ya tenemos las dos cosas sobre la cual la base de la fe se mantiene. Primero, ahora sabemos que es sólida por cuanto depende de la comunicación que tenemos con Dios. Y mientras estemos aferrados a Dios, ¿quién nos puede tocar? Nada. Nadie puede tocarnos. Por eso la base de nuestra fe es sólida, porque nosotros podemos todo el tiempo permanecer comunicados con aquel que es el Todopoderoso. Y cuando el enfoque deja de ser en nosotros para convertirse en los que no conocen a Dios o en aquellos que conociendo a Dios, escuchen bien, conociendo a Dios, no tienen esta relación de comunicación con Él, y el enfoque empieza a ser ellos y no nosotros, eso significa que nosotros estamos pensando más como Dios piensa que como nosotros pensamos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros pensamos, siempre pensamos con egoísmo. Dios piensa con dadivosidad y generosidad. Cuando nosotros aprendemos que es más bienaventurado dar que recibir, es que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios en el gozo que Dios tiene de dar. Ah, pero nos falta el instrumento. El instrumento para saber cuál es la base de la fe. Entonces ya vimos que queremos que todas esas personas levanten esas manos hacia Dios, tengan una Biblia, oren y todo eso. Bueno, Pablo lo explica y lo dice de la siguiente manera. Primera cosa que debemos entender, hay un solo Dios. Ah, sí, Luis, ya sabemos, hay un solo Dios. Y todo el mundo sabe que hay un solo Dios. Escuchen bien lo que él está diciendo. Pablo le está diciendo a Timoteo para que él, Timoteo, tenga como prioridad no solamente el conocimiento, sino la comunicación con Dios. Timoteo, solo hay un Dios. Solo hay un todopoderoso, solo hay un todo sapiente, solo hay un todo eterno, solo hay un todo. Él es el todo en todos. Por lo tanto, cuando tú te comunicas con Él, te estás comunicando con aquel que puede hacer absolutamente cualquier cosa, aún de la nada. Y para entenderte lo que le vas a decir, escucha, tu mediador, el pegamento
el cable de comunicación. El cable de comunicación con ese del que te estoy hablando, de ese solo Dios, es el Señor Jesús. Y es el único. Porque es el único que sabe específicamente cómo es Dios, pero además sabe específicamente cuánto tú sufres por lo que Él sufre. Por lo tanto, Él es el único que tiene la posibilidad de hacer la red de comunicación, de mediar entre lo que tú dices, de lo que tú pides y su voluntad. Por eso, por ese mediador, es que tú puedes plantarte delante de Dios y decirle, Padre, te ruego. Padre, imagínate que, Padre, te pido por favor que, y Padre, muchas gracias por lo que estás haciendo en la vida de todas aquellas personas de las cuales hemos hablado. Entonces el Señor Jesús toma tu oración y con el Espíritu Santo la presenta. ¿Crees que es solamente tu oración? No, 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 no. Escucha cómo es esta cosa. Esto de mediador tiene una cosa interesante. Es que el mediador, perdón, es que tú y yo somos el cuerpo del mediador. Por eso la potencia que tiene la iglesia. Por eso todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Es que somos parte del cuerpo del mediador. Y por si fuera poco, la causa de que esto suceda es que Él se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres. Y ese es el testimonio. El rescate es por todos los hombres. Ah, pero entonces todos se salvan. No, 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 no. El rescate es por todos los hombres. El rescate fue dado por todos los hombres. Por todos los hombres, pero no para todos los hombres. Fue por todos, pero no para todos. Solamente para aquellos que vienen al conocimiento de la verdad. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. No quiere que ni uno solo se pierda. Pero para que eso suceda, las personas necesitan venir a Dios. Tienen que tomar la decisión. Es necesario que tomen la decisión. Para que tomen esa decisión, los hombres necesitan saber que Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por ellos. Y que cuando Él se dio en rescate por ellos, ese sacrificio de amor es lo que hace que pueda mediar entre Dios y los hombres, porque Él conoce el dolor de ser hombre y la grandeza de ser Dios. Y como es el único que tiene eso, pues es el único que puede mediar. Ahora sí. Ahora, ¿y por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué Pablo dice todas estas cosas y que nosotros debemos orar por todos los hombres para que todos los hombres tengan esto? Por una sencilla razón.
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Pero cuál es la razón? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. No te entendemos. ¿No? Ok. La misión nuestra, como fue la misión de Timoteo, que fue la misión de Pablo y que Pablo le está pasando a Timoteo para que Timoteo nos lo diga a nosotros. Nuestra misión es que Dios sea agradado con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la mejor vida que nosotros podamos vivir es la mejor vida que el Padre quiere que sus hijos vivan. Es más, es la única buena vida que podemos tener en medio de la aflicción que tenemos en esta tierra. Es casi que arañar un poquito de nuestro cielo para tenerlo aquí en nuestra tierra. Es bueno y agradable delante de Dios, porque Él a nosotros nos salvó. Y si nos salvó a nosotros, ¿por qué no estar ocupados en la salvación de los demás? Eso nos va a hacer vivir quieta y reposadamente en Dios. Ahora sí, entonces, ¿cuál es la base de la fe? Pues la base de la fe es la base que se ha mencionado durante todo el tiempo. ¿Cuál es la base de la confianza en Dios? ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros tengamos como la base de nuestra confianza? El hecho de que somos salvados por un Dios que quiso salvarnos. Por lo tanto, la base de la fe es el Evangelio de Dios. Sin las buenas noticias de Dios que nosotros podemos ser salvos porque Él quiso que fuésemos salvos. No fuimos salvos porque somos buenos, no fuimos salvos porque nosotros somos los mejores o porque somos más intelectuales o porque leemos la Biblia o porque vamos a la iglesia o por lo que sea. No, debemos entender que Dios desde el principio y desde antes de los tiempos, Dios siempre quiso que Gustavo fuera salvo. Siempre quiso que Patti fuera salva. Siempre quiso que Maribel fuera salva. Siempre quiso que Marta fuera salva. Y luego colocó a su mediador para que entendiésemos la salvación de Dios y entonces nos hicimos parte de su cuerpo. ¿Eso cómo se logra? Porque Dios dio la buena noticia cuando la escribió en la Biblia y dijo, este soy yo. ¿Pueden amarme? Y un día, tú y yo dijimos, sí, queremos amarte. Y por amarte, queremos seguirte. Y por amarte, queremos serte agradables. Así que muchas gracias, Dios. Pero muchísimas gracias, Dios. Porque a ti un día se te ocurrió que no puedo ni siquiera decir la palabra de, pero se te ocurrió el que tu creación que te había negado y te sigue negando, te había negado desde el principio y te sigue negando, fuera digna de que enviaras a tu mediador para que fuésemos salvos del juicio que nosotros mismos nos procuramos. Creo que no te hemos dado las suficientes gracias.
Y de pronto es porque no hemos ponderado verdaderamente la verdad de nuestra salvación. Porque si nosotros le diéramos el valor que tiene, ciertamente nuestro corazón permanecería agradecidamente pegado a ti. De nuevo y por todo nuestro grupo, muchas gracias, Señor. Realmente muchas gracias. ¿Alguien tiene algo que agregar? Yo, esa gratitud que tenemos hacia el Señor es tan enorme, tan grande y realmente, como dijiste hace un rato, no la valoramos, no valoramos lo que Él ha hecho, lo que hizo y lo que seguirá haciendo por nosotros. Y esa gratitud no debe ser solamente de palabras, porque es que a veces se nos puede llenar la boca, ay Señor, gracias, gracias por esto, gracias por lo que me diste, gracias por aquello, pero son solo palabras. La gratitud hay que mostrarla con hechos, con actitudes, con reverencia, en muchas formas. Muchas gracias. Sí, eso es cierto. Recuerden que el cuento no es tanto que conozcamos de Dios, sino cuánto realmente nosotros dependemos de Dios para poderlo conocer a Él. Sin esa gracia, es casi imposible entender lo que Dios quiere para nosotros. Me gustó mucho la definición que diste del mediador, enorme. Él conoce el dolor del hombre, pero también conoce la majestad de Dios. Amén. Eso es muy bonito. Esa es la verdad. Ok. Muchas gracias a los que van a escuchar esta grabación. Gracias por escucharnos. Que ojalá esto sea un consuelo más para sus corazones. No solamente una enseñanza, sino algo que sea vivido diariamente para que puedan arañar un poquito de cielo. Les agradezco mucho que hayan estado.